mueve. ¿A partir de qué semana yo tengo que sentir los movimientos fetales? Yo, como médico, ¿a partir de qué semana debo sentir que el feto patea, se mueve? Entre las 18 y las 20 semanas, doctor, si no me equivoco. Muy bien. Me dicen 18 a 20, es válido. Me dicen 16 a 20, es válido. Doctor, entre las 18 semanas, correcto. Entonces, esas son las edades que tengo que considerar. Si tengo una paciente que me viene de 10 semanas, es lógico pensar que es pequeño, ¿no es cierto? Es pequeño. Es intrapélvico. ¿A partir de qué semana se puede medir la altura del útero? ¿A partir de qué semana toco el útero por encima del pubis? A partir de las 12 semanas, ¿no es cierto? A partir de las 2 semanas, no se olvide. Entonces, si llega una paciente con 10 semanas, no se palpa el útero, está intrapélvico. Y dentro de la pelvis está detrás de la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, no se palpa porque es pequeño. Pero a partir de 12 semanas ya puedo palparlo, ¿no? A partir de las 16 a 20 semanas ya puedo sentir que el niño patea, que el niño se mueve de manera activa. La actividad cardíaca del feto, es decir, la voy a poder escuchar a partir de las 12 semanas, colocando el ecosón, ¿no es cierto?, a nivel de la sínfisis pubiana por arriba, ahí voy a poder escuchar la actividad cardíaca del feto, a 12 semanas, ¿no? Y si hago uso del estetoscopio de Pinart, a las 20 todavía, 20 semanas. Pero si utilizo la ecografía, 6 semanas por vía transvaginal. Entonces, hay que conocer todos estos datos para saber examinar, ¿no es cierto?, y poder relacionar si corresponde, ¿no es cierto?, si estoy encontrando alguna alteración. Entonces, medimos la altura uterina a partir de 12 semanas, ¿no es cierto? Porque después no puedo sentir antes de eso, perdón, no puedo sentir porque es intrapélvico. Entonces ya podría sentir el fondo del útero a partir de las 12 semanas y podía ya intentar medir, ¿no es cierto?, los centímetros. Bueno, voy a medir para saber la edad gestacional, pero también voy a medir, ¿no es cierto?, para saber el peso del feto, hemos dicho. La edad gestacional ya sabemos que no es confiable, es un dato clínico que puede variar mucho, sin embargo hay que aprender a calcular cuando no se cuenta con la ecografía del primer trimestre, ni tampoco tiene su fecha de última menstruación, no recuerda o no ha visto. Entonces, recurrimos a la clínica. Y en la clínica hay varias maneras de poder calcular. El más sencillo obedece, ¿no es cierto?, a poder considerar. Mido altura uterina. Si la altura uterina mide, por ejemplo, 14 centímetros, la altura uterina, si está por debajo del ombligo, le voy a sumar 4. Si está a nivel del ombligo, 6. Si llega por encima del ombligo, le sumo 7. En este caso, ¿cuántas semanas tiene? 14 centímetros de altura. 18, ¿no es cierto? Eso no es nada difícil, ¿no? Y si mide 29 centímetros. 36. 36, ¿no es cierto? 36. Y esto es importante, ¿no es cierto? Poder tener un dato, por lo menos, aunque clínico, si no tengo, ¿no es cierto?, una edad que me pueda asegurar, ¿no es cierto?, como es la ecografía del primer trimestre, ¿ya? ¿A qué llamamos embarazo de término? Un El embarazo embarazo que está entre las 38 a 40 semanas. 38 a 40 semanas, nos dice Mimi. ¿Qué dice el resto? 37 a 42. Arriba de Flotar 30. dice 30. Arriba de 37, ¿hasta cuánto? Hasta las 40, doctor. ¿Y qué se llama de 41 semanas? Post-término. ¿Ya? Entonces, bien importante que sepan, ¿no es cierto? Término de 37 semanas hasta 41 semanas con 6 días. Con 6 días, ¿ya? El embarazo es de término. 37 semanas cumplidas hasta 41 semanas con 6 días. Le falta un día para llegar a 42.
es de término. Cuando cumpla 42 es postérmino. Ya cumplidas las 42 semanas a más es postérmino. No se olviden. De término 37 a 41.6. Tienen que acostumbrarse a manejar con días. 41 semanas con 6 días o 41.6 semanas. ¿A qué llamo pretérmino entonces? Entre 22 a 37, doctor. ¿Hasta qué semana? Hasta la semana 37. Si le pones 37, 36.6. 36.6, doctor. eso no se olviden. Si es 37, me vas a confundir. ¿Es pretérmino o es de término, no ve? 36.6. Esto tienen que acordarse. Internamos una embarazada hoy día con embarazo de 36.6. Amenaza de parto pretérmino. Mañana ya no puedo seguir con 36.6. Mañana, ¿qué va a ser? Embarazo de 37 semanas, ¿no es cierto? Deja de ser pretérmino. Así le falte un día, 36.6 es pretérmino, no se olviden esto. Están manteniendo el mismo diagnóstico todos los días. La paciente se ha quedado 5 días y sigue con el mismo diagnóstico. 30.1 semanas. No, 30.1, 30.2, 30.3. Así tienes que ir avanzando, ¿no es cierto? Cada día se va sumando. Pues no podemos quedarnos con el mismo diagnóstico cuando está internada una paciente con amenaza, por ejemplo, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos puesto 22? Porque antes de las 22 semanas, si nace, estamos hablando del aborto, ¿no? O sea que hasta las 21.6. Hasta antes de la semana 22 es hemorragias de la primera mitad, ¿no? Porque desde 22 semanas para adelante ya tenemos que hablar de segunda mitad. Segunda mitad. Ya corresponde no al aborto, sino ahora al pretérmino. Entonces, estos datos no pueden olvidarse, ¿ya? Tiene 29 de altura. Me ha dicho 36 semanas mi compañero. 29 de altura, 36 semanas. ¿Es pretérmino o es de término? Pretérmino. Pretérmino, doctor. Pretérmino, ¿no es cierto? Eso tienen que aplicar en sus diagnósticos. Tiene que haber correlación, ¿no? Entonces, con la palpación voy a palpar al feto, estableciendo su estática fetal, ¿no? Las maniobras de Leopold me van a ayudar para esto. Tengo que saber la situación, la posición, la presentación, el grado de encajamiento. Con la palpación voy a sentir si el niño patea, ¿no es cierto? Ahí hablamos movimientos fetales activos, que el feto se mueva, que el feto patee. Esto lo vamos a observar entre 16 a 20 semanas que empiece. Y yo como médico tengo que percibir, no lo que la paciente me diga, yo tengo que percibir, ¿no es cierto? Voy a palpar y reconocer las partes fetales, les decía. Y es importante. ¿Cómo se toca la cabeza? Polo pequeño, comparado con el polo pélvico, ¿no? Pequeño. Es duro. Es regular, me he hecho redondo, me han dicho, ¿no? Es regular. Si yo le aprieto, no se vuelve más pequeño. Es irreducible. Irreducible. Y si yo le muevo de un lado a otro lado, voy a sentir con mis manos lo que se mueve. ¿Ya? Entonces, eso se llama que pelotea. Sacudir, ¿no es cierto?, con la mano y sentir lo que choca mis dedos, eso se llama que pelotea, ¿no? Eso la cabeza nomás tiene esa característica. Y bueno, entonces, ahí vamos a entrar a diferenciar el polo pélvico ahora. El polo pélvico es un polo amplio, es blando, es irregular, ¿no? Aquí se toca el polo pélvico, hay un espacio, se toca otra parte, ¿no?, del feto, y bueno, es amplio, es blando, es irregular, ¿no? Y si yo la aprieto, se vuelve pequeño, se puede reducir, ¿no? Y si busco que pelotee, le sacudo, no voy a sentir esa sensación que lo hago con la cabeza. Pues no pelotea, el polo pélvico no pelotea. Esas diferencias tienen que ser claras. ¿Cómo se siente la espalda? Es una superficie convexa, ligeramente plana, es lisa, es resistente, es regular, ¿no es cierto? ¿Cómo son las partes fetales? Irregular. Superficie irregular compatible con partes fetales, nada más. Yo no puedo decir que es su mano, que es su pie, son partes del feto, nada más. Entonces tengo que describir, ¿no es cierto? Y esto es la tarea para mañana cuando les pregunten, ¿no? ¿Qué es situación? ¿Qué es posición? ¿Qué es presentación? ¿Qué es situación?
Es la relación que existe entre el eje longitudinal del feto y el eje longitudinal de la madre. Muy bien. Es la relación que existe entre el eje longitudinal, ¿no es cierto? Eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre, ¿no? Eso. ¿Qué es posición? La relación entre el eje longitudinal de la madre y el eje transversal del feto. O vertical. Es la relación entre el dorso del feto y el lado derecho o izquierdo de La madre, ¿no? La palabra relación entonces les va a ayudar mucho, ¿no? ¿Qué situación? La relación del eje longitudinal del feto con el eje longitudinal de la madre. En este caso, fíjense, el eje longitudinal del feto coincide con el eje longitudinal de la madre. Estoy hablando de una situación longitudinal, ¿no es cierto? ¿Aquí qué situación tiene? Longitudinal. Longitudinal, aquí. Longitudinal. Longitudinal, ¿no es cierto? Esté de cabeza o esté sentado, igual está en longitudinal, ¿no? Aquí voy a encontrar el eje del feto, ¿no? Que forma un ángulo recto con el eje del eje longitudinal de la madre, ¿no es cierto? Forma un eje transversal. El eje longitudinal del feto, miren, cursa transversalmente al eje longitudinal de la madre. Pues se habla de situación transversa. Hay situación longitudinal, hay situación transversa. Se prefiere no hablar de situación oblicua, ¿no? Pero puede darse de manera transitoria, ¿no? Lo oblicuo es transitorio. Luego se va a acomodar a transverso o a longitudinal, ¿ya? Estas situaciones las tenemos que reconocer, ¿ya? La posición, me he dicho, la relación del dorso del feto con el hemiabdomen materno, derecho o izquierdo, ¿no es cierto? Eso me ha dicho. En este caso, ¿cuál es la posición? Derecho. Derecho. Posición dorso derecho. ¿Cuál es la posición en este otro? Posición dorso izquierdo. Dorso izquierdo. Posición dorso izquierdo. Pues van a aprender a palpar el muñeco y les diga, ¿qué están tocando? Superficie amplia, convexa, regular, compatible con dorso del feto, doctor. Ustedes no me pueden asegurar que están tocando su espalda, porque están sintiendo a través de la pared abdominal, a través del útero, ¿no es cierto? Que no siempre es fácil poder reconocer. No me pueden asegurar que están tocando su espalda, pero están tocando una superficie convexa, lisa, amplia, regular, compatible, ¿no es cierto?, con el dorso del feto. Eso me tienen que describir cuando hacemos las maniobras, ¿no es cierto? Y lo mismo aquí. Esta es una posición dorso izquierdo, ¿no es cierto? Está yendo hacia el flanco izquierdo. Bueno, presentación, ¿qué es presentación? Es la parte del feto que va a estar en relación con el estrecho superior, doctor. Es entonces el polo fetal, ¿no? O la parte del feto que está en relación con el estrecho superior de la pelvis materna. Muy bien, pelvis materna. Capaz de desencadenar mecanismo de parto, ¿ya? Es la definición completa. En este caso, el polo cefálico está en contacto con el estrecho superior. ¿Puede desencadenar mecanismo de parto? Sí. Por tanto, hay una presentación cefálica. El polo pélvico está en contacto con el estrecho superior. ¿Puede desencadenar parto? Sí, hay parto pélvico. Entonces hay una presentación pélvica. Aquí está el acromion o el hombro. ¿Hay una presentación acromial o de hombro? No, porque el hombro o el acromion no desencadena mecanismo de parto. La situación transversa no tiene parto. Es indicación absoluta de cesárea. Les llega una multípara, está con 10, las membranas están protruyendo fuera de la vulva, está en situación transversa, no va a nacer, el transverso no nace, se va a romper el útero, se va a morir el feto, el niño no va a nacer, el transverso hay que referir, tiene que ser cesárea. Eso tiene que quedar claro. ¿No es cierto? Esa es la presentación. Entonces hay cefálica y hay pélvica, ¿no? Y el grado de encajamiento para ver, ¿no es cierto?, donde vamos a poder ver si el feto está libre, la cabeza está libre, la presentación es libre, si la presentación está insinuada, apoyada en el estrecho superior, o está encajada, si está dentro de la pelvis, ¿no? Si está dentro de la pelvis. Esa es
Esa es la cuarta maniobra que mide el grado de encajamiento, ¿no? Primera maniobra. Médico a la derecha, mirando su cara de su paciente, esto van a hacer ya directamente mañana. Van a mirar su cara de su paciente, van a acomodar así como están las manos. Fíjense, el borde cubital de ambas manos están abarcando todo el fondo del útero. ¿Qué se hace? ¿Cómo se palpa? La primera maniobra, ¿cómo se hace? Se palpa el fondo uterino con el borde cubital de ambas manos. ¿No es cierto? Ambas manos están abarcando. No una partecita, todo el fondo uterino. Y empiezo a palpar con el borde cubital. Si siento una superficie pequeña, dura, regular, no reducible, ¿qué pelotea? ¿Compatible con qué polo del feto? Pélvico. Polos. Estoy sintiendo el polo pélvico. Cefálico. Cefálico, no el pélvico, ¿no es cierto? Estoy sintiendo el polo cefálico, no se olviden eso. Es pequeño, duro, regular, que pelotea, no reducible, ¿no es cierto? Estoy sintiendo el polo cefálico. Ahora, aquí es importante considerar el eje longitudinal del feto coincide con el eje longitudinal de la madre, por tanto ya sé que está en situación longitudinal, ya sé que está en situación longitudinal, pero si yo tocara, por ejemplo, ¿no es cierto? A ver, el eje longitudinal de la madre, y si yo tocara el polo que es en este caso un polo pequeño, es un polo amplio, blando, irregular, ¿no es cierto? Que no pelotea, compatible con polo pélvico. Igual, el eje longitudinal del feto coincide con el de la madre, también está en situación longitudinal, ¿no es cierto? Entonces, palpo el fondo uterino con la primera maniobra del Polt, pero puedo detectar, por ejemplo, puedo sentir que está la espalda. ¿Y cómo me doy cuenta que es la espalda? Porque estoy sintiendo una superficie convexa, lisa, amplia, regular, compatible con dorso fetal. El eje longitudinal del feto no coincide con el eje de la madre, sino forman un ángulo de 90 grados. Entonces es una situación transversa. Entonces la primera maniobra, ¿no es cierto?, palpa el fondo uterino y me permite determinar la situación. La primera maniobra me dice la situación. Después de sentir, ¿no es cierto?, el fondo del útero, mis manos se van a recorrer hasta llegar a los flancos. Una mano fija, ya esta mano fija, o empuja ligeramente al lado opuesto, mientras la otra mano palpa, ¿no? Palpa. Y al palpar tiene que ir reconociendo. Por ejemplo, en esta paciente, en el flanco izquierdo, está palpando una superficie convexa, lisa, regular, amplia, compatible con El dorso. dorso del feto. Ahora, una vez que has sentido con esta mano la superficie, esta mano se queda quieta. Esta mano se queda quieta. O bien puede, ¿no es cierto?, fijar, o bien más bien puede empujar contra el lado opuesto. Tengo que intercalar, no puedo hacer todo al mismo tiempo. Y ahora empujo contra el lado opuesto. Y empiezo a sentir una superficie en el flanco derecho, ¿no?, irregular, ¿no?, compatible con partes fetales. Entonces me tengo que palpar primero un lado, luego el otro, no palpo juntos. Ahora que ya sé, ¿no es cierto?, la posición del feto, ¿cuál sería la posición de este feto? Posición dorso izquierdo, ¿no es cierto? Eso está muy bien, así tiene que palpar. Y ahora voy a palpar a nivel del hipogastrio por encima del pubis. Miren, el pulgar por un lado y el resto de mis dedos como si fueran una pinza, como una C, ¿no es cierto? Y empiezo a palpar. Ya con la imagen me doy cuenta que es un polo pequeño lo que está tocando, ¿no? Es un polo pequeño. Ya seguramente este polo pequeño es duro, regular, pelotea. El peloteo es sacudirlo y moverlo. En profundidad se aprieta y se mueve para ver que choque mis dedos, ¿no? Entonces un polo pequeño, duro, regular, que pelotea, ¿no?, compatible con polo cefálico, ¿no? Cefálico. ¿Qué estamos determinando? La presentación, ¿no? La presentación. Eso es lo que tenemos que considerar. Ahora, sigo al lado derecho de mi paciente, ahora miro sus pies y mis dedos están insinuándose, los estoy dirigiendo hacia la pelvis. Esta punta de mis dedos se van a entrar un poquito hacia la pelvis, ¿no? Se van a hundir. Entonces me está diciendo que la cabeza no está encajada, la cabeza puede estar móvil. Me permite un poquito insinuar mis dedos dentro. La cabeza puede estar insinuada, apoyada. Al hacer esta maniobra, la cabeza se sube un poco hacia arriba. Me doy cuenta que la cabeza no está dentro de la pelvis. Porque cuando la cabeza esté dentro de la pelvis, está encajada,
mis dedos no pueden siquiera insinuarse, chocan con la cabeza del niño. Entonces me mide el grado de encajamiento, ¿no? El grado de encajamiento. Cuarta maniobra de Leopold, ¿no? A ver, hagamos de cuenta que es la pelvis, porque este ejercicio lo van a tener en su caso clínico. La cabecita está dentro de la pelvis, ¿no? Primera maniobra de Leopold, ¿qué siento en este feto? Bordes irregulares. ¿Qué más? Zil, a ver. ¿No Escribe. pelotea, doctor? Ya, Israel. ¿Qué más? Blando. No se puede reducir. Ya. Irregular, que no pelotea. La Irregular. primera maniobra. ¿Qué más? A la primera maniobra de Leopold siento una superficie blanda, irregular, no reducible, el aparato se hace más pequeño, ¿no? Que no pelotea, compatible con polo pélvico, ¿no? A la segunda maniobra, ¿qué siento? Una superficie lisa, redonda, que pelotea, que no es ¿Pelotea? depresible, que pelotea y que no es depresible, doctor. En la segunda maniobra de Leopold me tienes que escribir por partes, ¿no? A nivel del flanco derecho se palpa una superficie convexa, lisa, amplia, regular, compatible con dorso del feto. No voy a buscar peloteo a este nivel, ¿ya? Compatible con dorso del feto. A nivel del flanco izquierdo voy a palpar una superficie irregular, compatible con partes fetales, ¿no es cierto? Partes fetales. Tercera maniobra de Leopold, ¿qué voy a sentir? Tercera maniobra de Leopold. ¿Ya? Eso, ¿no? Es un polo o una superficie, ¿no? Pequeña, dura, regular, que pelotea, compatible con polo cefálico, ¿no? Muy bien. Y como está ahí fijo, ¿no? Presentación fija, ¿no? Fija. No se mueve, ¿no? Ya. Eso es lo que hacemos así, describiendo maniobras de Leopold. Pero al final tienen que aprender a resumir. Altura uterina, por decir, ¿no? De 31 centímetros, pónganse que han medido ya, 31 centímetros. Se palpa producto, y ahora me tienen que definir. Se palpa producto en situación Longitudinal. 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 Posición, Dorso derecho. dorso derecho. Presentación, Cefálica. fija, le van a agregar fija. Móvil, ya le voy agregando la descripción de la cuarta maniobra de Leopold, ¿ya? Entonces, ese es el resumen. Se palpa producto en situación longitudinal, posición dorso derecho, presentación cefálica fija, ¿no? O presentación cefálica móvil, dependiendo lo que encuentren, ¿no? En este caso, ¿cómo me describen? Se palpa producto en, Situación longitudinal. muy bien, Dorso izquierdo. posición dorso izquierdo, luego, Presentación pélvica. pélvica, ¿no? Puede ser móvil, puede ser fija, dependiendo, ¿no? Muy bien. Eso tienen que escribir nada más. Eso tienen que aprender a escribir. Bueno, entonces, eso tienen ejercicio en el caso clínico para que describan cómo estamos ejercitándonos, porque ahora tengo que escuchar el corazón del feto, ¿ya? ¿Cómo se palpa este feto? ¿Qué situación, qué posición, qué presentación tiene? En orden, ¿no?
Situación longitudinal en posición dorso derecho con presentación cefálica, doctor. Eso, ¿no? Situación longitudinal, posición dorso derecho, presentación cefálica fija, ¿no? Fija, ¿no? Está dentro de la pelvis, por lo que estoy viendo la imagen, ¿no? Bueno, me da esa impresión. ¿Para qué decimos esto? Porque lo que vamos a buscar el corazón ahora, efecto. Fíjense, ¿dónde voy a encontrar el foco de máxima auscultación? A nivel del hombro anterior. Hombro anterior. El hombro posterior no lo veo. Hombro anterior. Hombro anterior. El hombro de atrás no lo veo. ¿Por qué coloco el hombro anterior? Porque de aquí me puede conducir perfectamente al tórax, al hemitórax izquierdo, y de ahí al corazón, ¿no es cierto? Del tórax al pulmón, y del pulmón al corazón. ¿Por qué? Porque el pulmón tiene líquido, el pulmón del feto tiene agua, ¿no es cierto? Entonces va a conducir el sonido desde el corazón hacia el pulmón, hacia el tórax, hacia el hombro, y del hombro va al útero, y del útero va a la pared abdominal, y voy a escuchar, ¿no es cierto? Entonces tengo que buscar dónde está el hombro anterior, y para buscar eso tengo que orientarme en qué cosas. Primero, si es cefálico, voy a buscar debajo del ombligo, ¿ya? Si es pélvico, arriba del ombligo. Si es dorso derecho, voy a buscar al lado derecho. Si es dorso izquierdo, al lado izquierdo. Entonces, palpando, me voy dando cuenta cómo está acomodado el feto, ¿no es cierto? En este caso, por ejemplo, ¿dónde voy a escuchar el corazón? Al lado izquierdo, arriba o abajo del ombligo. Arriba del ombligo. Para eso tiene que hacer palpar. ¿No es cierto? No pueden colocar el ecozón con el gel donde ustedes se les ocurra. Tienen que buscar, ¿no es cierto?, un dato que les oriente hacia el hombro anterior. La manera fácil es buscar, dice, debajo, ¿no es cierto?, debajo del ombligo, si es cefálico, debajo del ombligo si es cefálico, y, ¿no es cierto?, al lado derecho si es dorso derecho, o al lado izquierdo si es dorso izquierdo, ¿no? Eso tenemos que recordar. En este caso, fíjense, es dorso derecho, al lado derecho voy a buscar, si es cefálico, debajo del ombligo. Y ahí voy a colocar gel, y voy a escuchar con este aparato, ¿no? Es un estetoscopio con efecto Doppler, que lo llamamos ecozón normalmente, ¿no? Este ecozón, entonces vamos a encender y vamos a escuchar el latido. Ahora, es muy importante considerar que la frecuencia cardíaca del feto, ¿cuánto es normal? 120 a 160. 120. Ya. Se considera como un valor normal bajo 110, ¿ya? Entonces la frecuencia cardíaca normal es de 110 a 160. La mayoría maneja el 120. Estamos muy arraigados con el 120, 160, que no está mal, no es un mal dato. Bueno, me va a decir 120, 160. Pero no se extrañen que también, ¿no es cierto?, ya se está considerando el 110 como el valor normal bajo, ¿ya? Puede estar entre estos valores. Pero el corazón nunca puede ser lo mismo, tiene que variar, tiene que variar. ¿Cuánto varía? De 5 a 25 latidos. Por tanto, si yo tengo un control a la media hora 140, a la media hora 141, a la media hora 142, a la media hora 139, a la media hora 140, ¿cómo está este efecto? ¿Está con buen latido cardíaco, sí o no? 4, 5. ¿Está o no está? Sí, doctor. Está dentro de lo normal. Está entre 120 y 160, ¿no es cierto? Y como pienso que está bien el niño, a la media hora le controlo 100. ¿Por qué ha bajado su frecuencia? Está bradicárdico. ¿Estaba bien el niño realmente? Es que no has controlado. Le he controlado cada media hora. 140, 141, 42, 39, le he controlado. No le has controlado. Solo le has escuchado su corazón y has anotado nada más. No le has evaluado, no has interpretado, no has controlado a la paciente. ¿Qué les he dicho? Entre 120 y 160, ya. Entre 110 y 160, ¿no? Pero ¿cuánto tiene que variar su latido cardíaco? 5 a 15, doctor. No, 5 a 25, perdón. 520. Si tiene menos de 5, variabilidad mínima. Si tiene más de 25, variabilidad marcada.
Si no hay variabilidad, variabilidad ausente. Esos estados no debo pasarlos por alto. Tengo que controlar más estrictamente, porque no es normal que no tenga variabilidad, ¿no es cierto?, entre 5 y 25. Aquí fíjense, ¿cuánto de variabilidad tiene? Uy, 1. sorry. Aquí, 1. Ah, sí. Aquí, ¿cuánto? 3. 2, 3, 3. Aquí, 1. 1. Entonces, tiene una variabilidad mínima. A este niño yo debería haberle hecho controles más estrictos, debería haber hecho otras pruebas, que eso lo van a llevar en el semestre, ¿no? O en el año, perdón. Tienen que considerar el corazón del feto. ¿Acaso nuestro corazón late? ¿Cuánto es nuestro corazón? Nuestro latido cardíaco, nuestra frecuencia cardíaca. Nos han enseñado de 60 a 100, ¿no es cierto? Y agarramos un promedio 70. ¿Y acaso mi corazón late 70 todo el tiempo? Sería ilógico, ¿no? 70, 70, 70. No, no es así. El corazón del feto tiene que variar, igual que el nuestro, ¿no? Y tiene que variar, ¿cuánto? De 5 a 25 latidos, ¿ya? Entonces, doctor, el niño está con sufrimiento. ¿Qué ha pasado? Está variando mucho. ¿Por qué? Ahora está con 152, doctor. ¿Está con buena variabilidad o no este niño? Sí, doctor, está bien. Está bien este niño, está con buena variabilidad, ¿no es cierto? Entonces está dentro del margen que hemos dicho normal y tiene una variabilidad de ¿cuánto? De 1, 3, 13, ¿no? 13 latidos. Entonces está bien, este niño está bien, me está mostrando que está, ¿no es cierto?, con bienestar. El corazón del niño tiene que variar, no puede no estar variando. Aquí el niño no está variando, ¿no es cierto?, lo que debiera, ¿no? Tiene una variabilidad muy poco marcada, ¿no? Tiene una variabilidad muy poco marcada. Controlen, hay que monitorizar bien a los pacientes, ¿ya? Bueno, no vamos a retrasarlos mucho porque no es la finalidad de la clase, pero es importante, ¿cierto?, que podamos considerar algunas características, ¿no?, en relación a la exploración, ¿ya? Muy, muy, eh, muy puntual. Vamos a ir a ver a pasar un video bien cortito, ¿ya? Se puede ver el video, ¿no es cierto? Sí, doctor. Ya, es muy cortito, muy cortito. No es un video que me tome mucho tiempo. El paciente en decúbito dorsal, Vas a ver esto, cómo se mide. ¿no? A ver, está, que se recupera eso, a ver, vamos a volver a empezar. Entonces, vamos a tener a la paciente en decúbito dorsal, ¿no es cierto? Podemos flexionar un poco las rodillas para relajar el abdomen. Se busca la sínfisis pubiana, ¿ya? Ahí van a tocar, ¿no? Que hay más consistencia, ¿no? La cinta métrica vamos a extender en la línea media. Los dedos, fíjense, como una tijera. El dedo índice y el dedo medio está agarrando como una tijera. Y con el borde cubital tengo que sentir, ¿no? Para ver cuántos centímetros mide, ¿no? Esto vamos a hacer con el maniquí. Y es con el borde de cubital que tengo que sentir. Después las maniobras de Leopold, con el borde cubital voy a sentir el fondo, ¿no? Y voy sintiendo, palpando. Si es una superficie amplia, blanda, irregular, como estoy sintiendo, me doy cuenta que es el polo pélvico. Ya sé que está en situación longitudinal. Mis manos van a descender hacia el ombligo, ¿no? Hacia el flanco derecho, flanco izquierdo. Una mano fija, o hace una compresión lateral, y la otra palpa. Miren, ahí se hunde, ¿no? Se hunde, aquí está más duro, más blando, entonces es una superficie irregular, compatible con partes fetales. Esta mano fija y la otra mano palpa. Es convexa, es dura, es lisa, es regular. Su dorso está al lado derecho, ¿no? Posición dorso derecho. Entonces ya sé cómo está la situación, la posición. El pulgar por un lado, el resto de mis dedos por otro lado. Y miren, este es el peloteo, ese movimiento. Ese movimiento genera molestia a la paciente, le duele un poco. Ahí se da cuenta uno que está móvil la cabeza, que está alta, porque si estuviera dentro de la pelvis no se puede hacer ese movimiento, ¿no? Es más difícil. Entonces, he visto por la forma en que están sus manos, está pequeño, está duro, está regular y está peloteando, ¿no? La cabeza del feto, ¿no? Presentación cefálica. Cuarta maniobra. Mirando los pies, miren, se hunde. Los dedos se están hundiendo hacia la pelvis. ¿Por qué? Porque la presentación no está
no está encajada, está libre. Entonces ya sabemos cómo está el feto, ¿no? Situación longitudinal, posición dorso derecho, presentación cefálica móvil. Debajo del ombligo, al lado derecho, ahí voy a colocar el gel y se prende, ¿no es cierto? El ecozón, se va a colocar el ecozón. Entonces, el sonido tiene que escucharse así, ¿no es cierto? Un sonido nítido, un sonido que me dé cuenta que es el corazón. Si fuera un soplido, un soplo, ¿no es cierto? Eso es vascular, puede ser cordón, puede ser placenta. Entonces ahí estoy escuchando el corazón. ¿Han visto? Sin mover, coloco debajo del ombligo, al lado derecho, el gel y ahí coloco el transductor. Y nada más, ahí tengo que escuchar. Después de eso, un minuto, ¿no? No hay que escuchar tan poco tiempo, hay que escuchar un minuto para ver cómo va variando el corazón. Y bueno, colocamos la mano, 10 minutos me van a dejar la mano en el abdomen, 10 minutos, para sentir si el niño se mueve primero, si patea, movimientos fetales activos. Segundo, para sentir la dinámica uterina. La dinámica uterina la tengo que sentir tocando que el útero se pone duro, se pone duro. Y voy a controlar siempre en 10 minutos, porque la dinámica uterina me la van a registrar así. Si se ha puesto 3 veces duro en 10 minutos, 3 contracciones en 10 minutos, de 35 segundos a cuando se ponga duro, tienen que agarrar, ¿no es cierto? Tienen que agarrar el reloj y controlar cuánto dura, ¿no es cierto? Y luego me van a decir una cruz, leve intensidad, 2 cruces, moderada, 3 cruces, intenso. Esta es la manera de anotar la dinámica uterina. Siempre se controla 10 minutos. No le van a decir, me avisas cuando te duela. Tienes que colocar tu mano así de lleno en el abdomen. 10 minutos. ¿No es cierto? Y una vez que has sentido que se está poniendo duro, controla con el reloj cuánto tiempo dura, ¿ya? Cuántos segundos dura esa contracción, ¿ya? Entonces, eso es muy importante a la hora de poder hacer la determinación de la dinámica uterina. Siempre vas a controlar en 10 minutos, ¿ya? Entonces, ahora ya vámonos para ir terminando. Porque el tiempo es una limitante que tenemos siempre. Vamos a ver mañana cómo se hace el tacto vaginal, ¿ya? Vamos a ver cómo se hace el tacto vaginal. Esto mañana. En el maniquí tiene maqueta, ¿no? ¿Qué se evalúa en el tacto vaginal? Esto lo van a leer para mañana, porque lo vamos a explicar mañana. Pelvimetría, lo mismo, tenemos pelvis, vamos a explicar mañana. Vamos a calcular ahora los diagnósticos. Los diagnósticos, ¿no? Antes de calcular la edad. Siempre van a empezar los diagnósticos con la información obstétrica, incluido el embarazo actual. Gestaciones 2, tiene 2 embarazos. El anterior ha sido parto vaginal, no tiene cesáreas, no tiene abortos. Esta vez estoy incluyendo el embarazo actual porque es diagnóstico, no es antecedente. Primer diagnóstico te van a pedir que coloques la información obstétrica con el embarazo actual. Segundo diagnóstico, vas a colocar las semanas de embarazo. Embarazo de cuántas semanas, cuántos días. ¿Por qué método has calculado? El más confiable, ecografía del primer trimestre. No tiene ecografía del primer trimestre, calculas por FUN. No tiene FUN, por clínica. La clínica solo lo vas a hacer al final, ¿ya? En este caso no tiene ecografía. En el ejercicio que les voy a dar van a calcular por FUN. ¿Cómo se calcula por FUN? Por la regla de los 7 que ahorita voy a explicar. ¿Ya? No van a colocar los 3 diagnósticos. Si yo tuviera, por ejemplo, por ecografía, embarazo de 42 semanas, está con 1 de dilatación esta paciente, ¿ya? Embarazo de 42 semanas por eco del primer trimestre. 39.5 por FUN. 36 por clínica. 36 semanas. ¿Es pretérmino o detérmino? Pretérmino. Si está con 1, es una amenaza de parto pretérmino. Tengo que evitar que nazca. No se va a ir, se va a quedar hospitalizado. Si está con 39.5, está con 1, está iniciando el parto, está en la fase latente, le voy a decir, vuelva en 4 horas, camine. Está con 42 semanas, ¿ya? Es postérmino. Está con 1, no le voy a decir camine, no le voy a decir, tengo que evitar que nazca. Le tengo que ayudar a que nazca. Le tengo que internar, le tengo que inducir parto, porque
porque 42 semanas es riesgo para el niño, ¿no es cierto? Entonces, se dan cuenta, 3 conductas totalmente diferentes. Ahora, ¿a cuál voy a hacer caso? ¿Cuál es más confiable? La La ecografía. Entonces, le voy a hospitalizar y le voy a iniciar inducción, ¿no es cierto? Con misoprostol o con oxitocina le voy a iniciar inducción, ¿no? Pero si fuera 36, va a decir, ¿por qué estás induciendo? Que no nazca. Entonces, no puede haber los 3 diagnósticos. Busquen el más confiable. En este caso, la eco. No tengo eco, busquen FUM. No tiene FUM, por clínica. Eso es lo que tiene que hacer, ¿ya? Después, feto único vivo por frecuencia cardíaca fetal. Ha escuchado que está latiendo su corazón. Lo ha palpado, es uno solo. No ha sentido 2 cabezas, no ha sentido, ¿no es cierto?, 2 espaldas, es uno solo. Y luego el resto de los diagnósticos, ¿no? Fase latente del parto, preeclampsia severa, lo que corresponda, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a calcular las semanas de embarazo entonces? Por eco del primer trimestre. No tiene eco, por FUM. ¿Cómo va a calcular por FUM? La regla de los 7. Hoy día, 20 de abril, está viniendo su paciente, ya con una fecha de menstruación que ha sido el 1 de agosto. 1 de agosto. No quiero calcular yo la fecha probable de parto, pero a ver, calcularemos. ¿Cuándo sería la fecha probable de parto de esta paciente? 8 del 05 del 2021. Eso, van a ser el 8 de mayo más o menos del 2021. Puede adelantarse, puede retrasarse, ¿no? Pero yo quiero saber hoy día cuántas semanas tiene esta paciente. Y me interesa saber hoy día cuántas semanas de embarazo tiene. Entonces, ¿qué hago? Busco su menstruación. 1 de agosto, anoto agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta el mes donde estoy hoy día. Hoy día es 20 de abril, hasta aquí tengo que anotar. Desde que comenzó su menstruación hasta hoy día, yo quiero saber cuántos días tiene de embarazada esta paciente. 1 de agosto, ¿cuántos días tiene agosto? 31. ¿Cuántos días tiene agosto? 30. Hagan el puño. 31. 31. 31. Entonces, si ya su menstruación ha comenzado el 1 de agosto, ¿cuántos días le falta para acabar el mes? 30. Si tiene 31, ¿no es cierto? Si tiene 1 de agosto su menstruación, le faltan 30 días para acabar el mes, ¿no? Septiembre tiene 30 días, octubre tiene 31, noviembre 30, diciembre 31, anotamos todos los días, ¿ya? Llego a abril. Abril tiene 30 días, pero no ha acabado el mes, no estoy a final de mes, estoy en 20. Entonces anoto el 20, la fecha de hoy día. Sumas todo y te da 262 días. Yo no quiero saber días, yo quiero saber semanas. 7 días hacen una semana, por tanto lo voy a dividir entre 7. Me da 37.42. El 2 no me redondea al 4, por tanto me quedo con un solo dígito. 37.4. Si este 2 fuera 8, le va a redondear el 4 a 5, ¿no es cierto? Y se va a quedar con 37.5. Siempre quédense con un decimal, ¿ya? Con un decimal. 37.4 semanas tiene tu paciente. Esa es la manera en que van a calcular los ejercicios, con la regla de los 7. A ver, segunda paciente que llega hoy día, 20 de abril. Su menstruación es el 24 de octubre, ya no es agosto. ¿Cuántas semanas tiene hoy día esta paciente? Calculen. Cuando acaben, me avisan. 24 de octubre. $25,4, doctor. Muy bien, a ver. ¿Cuánto has calculado? 25. Sí. ¿Qué es el resto?
¿El resto cuánto ha sacado? Yo saco lo mismo, doctor. Muy bien. Entonces, para los que no han sacado, calculen, porque sus compañeras han llegado a un cierto resultado, 25.4. Octubre. ¿Cuántos días tiene octubre? 31. 31. Si su menstruación ha sido el 24 de octubre, anoten, ¿no? Octubre, noviembre, diciembre, hasta llegar a abril. Lo primero, anoten todos los meses. Después vean, 24 de octubre. Si el mes de octubre tiene 31, ¿cuántos días han puesto aquí? 7. 7, porque con 7 acabó el mes, ¿no es cierto? Noviembre, ¿cuánto han puesto? 30. 30. Diciembre, 31. 31. 28. Febrero, 28, marzo. 31. Muy bien. Abril, Si tomamos en cuenta la fecha de hoy, igual se restaría, doctor. la fecha de hoy día le pones. 20. 20 20. al 24, 4. La fecha del día dijo, ¿no? La fecha de hoy, siempre la fecha de hoy, porque hoy día quiero calcular, ¿no es cierto? Suman y les ha dado 178, ¿no? Lo dividen entre 7, 25.4. Eso tienen que hacer. No es 100% exacto. Por eso es que todo cálculo tiene margen de error. ¿Cuál es el que me da menos error? La ecografía del primer trimestre. No tengo ecografía del primer trimestre, la fecha de última menstruación. No recuerda su fecha de menstruación, no ha visto su menstruación porque se ha embarazado dando de lactar. Clínica. Y la clínica es para el final, déjenlo como última opción. Si está entre el ombligo y el pubis, 18 semanas. Si está entre el ombligo y el cifoides, 30 semanas. Si está a nivel del cifoides, 37. Memoria. Más fácil. Mido altura uterina. Si está debajo del ombligo, le sumo 4. Mido por encima del ombligo, le sumo 7. Llega al ombligo, le sumo 6. Esto hemos explicado hace rato, ¿no es cierto? Es muy fácil, muy buena forma de calcular. Quiero usar una regla, quiero usar una fórmula. Bueno, voy a usar una fórmula. Hay la regla de Alfred que me calcula en meses, no me sirve. Como obstetra no voy a hacer diagnósticos en meses. Regla de McDonald, me calcula en meses, no me sirve, me calcula en semanas. Altura uterina en centímetros, como hemos medido hace rato, lo voy a multiplicar por 8 y lo voy a dividir entre 7. Por ejemplo, si midiera 24 centímetros de altura uterina, ¿cuánto serían las semanas por McDonald? ¿27,4? ¿Cómo has sacado? He multiplicado el 24 por 8 y he dividido por 7. Muy bien. Entonces has multiplicado 24 por 8. ¿Cuánto te da? 192, ¿no? 192. Y vas a dividir entre 7. ¿Cuánto te ha dado? 27,4. Esa es la semana. Esa es la semana, ¿ya? Entonces, es una fórmula, es una regla. No es exacto, pero te sirve, ¿no es cierto?, para calcular semanas cuando no tienes fecha de última menstruación ni tienes la ecografía, ¿ya? Te sirve. Si tiene 21 de altura, lo multiplico por 8 y lo divido entre 7 y me da las semanas, ¿no? O el caso que hemos planteado con 24. Me permite calcular el peso, con esto ya voy acabando. El peso van a aprender estas reglas, la regla de Johnson. La regla de Johnson. ¿Qué dice Johnson? Sirve para alturas uterinas menos de 30 y mayor de 30 centímetros. En este caso, menos de 30, 29. Lo que tenemos que hacer es restar 11 si la presentación está encajada. ¿Cómo sé que está encajada? Maniobras de Leopold, ¿no es cierto? Cuarta maniobra. Le voy a restar 12 si no está encajada. Uno de los dos tengo que restar. Y el resultado lo voy a multiplicar por una constante que es 155. 29 de altura, presentación encajada. ¿Cuánto pesa este feto? Se suma, ¿verdad, doctor? 1600. Le restas 11 si está encajada
12 le restas si está no encajado. Ok. Uno de y el resultado de multiplicar. 2.790 gramos, doctor. ¿Cuánto? 2.790. 2.790 gramos. Eso es el peso aproximado. Aproximado. 100 gramos más menos es el cálculo. Tienen un feto que está con altura uterina de 37 centímetros. Está fija la cabeza. ¿Cuánto pesa este feto? ¿4030? 4030. ¿Cómo le llamas al feto que pesa 4030? Cómico, doctor. Macrosómico. Cuando tiene macrosómico, ¿no ve? Macrosómico, ¿le vas a dar parto o vas a referir? Cesárea. Vas a referir, ¿no? Porque vas a pensar en desproporción cefalopélvica, ¿no? Vas a pensar. Macrosómico, mucho cuidado. Entonces, para eso te sirve este cálculo, para que no tengas complicaciones después, ¿no? Distocia de hombros, desgarros en el periné, desgarros en el canal vaginal, ¿no es cierto? Asfixia perinatal, y bueno. Pueden calcular con el gestograma digital, hay gestogramas físicos. En los ejercicios quiero que hagan con la cabeza. La cabeza hay que ejercitarlos, ¿ya? Pero el gestograma también, este aplicativo es muy bueno. Si ustedes se fijan, miren, fecha de última menstruación, ¿no? Fecha de última menstruación, le está colocando, a ver, el 14, ¿no? El 14 de agosto. Fíjense, fecha de última menstruación, 14 de agosto. Le está calculando la fecha probable de parto directo, le calcula cuántas semanas, cuánto es la fecha, dice el 21 de mayo. Si yo recurro a la fórmula, ¡fum!, 14 de agosto, con Naegeli, 14 más 7, 21. 8 menos 3, 5. 21 de mayo, llego a lo mismo, ¿no? Esta vez he llegado a lo mismo, ha coincidido. Entonces, este aplicativo es bien rápido, ¿no? Práctico, pero no siempre coincide. Y tengan mucho cuidado con las fechas probables de parto. Hay fórmulas. Si hay fórmulas, tienes que usar una de ellas. ¿No? Hay reglas, perdón, hay reglas. Entonces, no puedes copiar del aplicativo porque es más rápido, ¿no? Tienes que hacerlo con fórmulas, tienes que hacerlo con reglas. Ahora, obviamente, algunas cosas sí te va a servir, ¿no? Hasta aquí vamos a avanzar hoy día. Ya, mañana vamos a reforzar a la mitad del grupo y pasado a la otra mitad, ¿no? Para retomar la práctica, ¿ya? Bueno, vamos a quedar aquí. Mañana nos vemos entonces en el gabinete, ¿listo? Ya, nos vemos en el gabinete. Gracias, doctor. Está bien, doctor, hasta mañana. Les voy a subir la presentación al WhatsApp y léanlo para mañana, ¿listo? Léanlo, por lo menos una lidita para recordar las cosas que hemos hablado. Ya, tengan Listo, buenas doctor. ganas. Descansen.